Hola a todos y bienvenidos a Mente Curiosa. Hoy tenemos un tema muy curioso y divertido. Vamos a explorar las 10 prohibiciones más absurdas en la historia de la humanidad. Así que ponte cómodo, suscríbete si aún no lo has hecho, y acompáñanos en este viaje a través de las leyes más locas y sorprendentes. ¡Vamos allá! Prohibición del chicle en Singapur. En 1992, Singapur decidió tomar medidas drásticas para mantener su ciudad limpia. ¿La solución? Prohibir el chicle. Así es, se prohibió la importación y venta de chicle para evitar que la gente lo tirara al suelo. Aunque parezca increíble, esta ley sigue vigente, aunque se relajó en 2004 para permitir el chicle terapéutico. Pero si visitas Singapur, mejor no mastiques chicle en público. Esta medida surgió después de que el gobierno se cansara de gastar millones en limpieza de chicles pegados en las calles y aceras. Los infractores pueden enfrentar multas muy elevadas, y los reincidentes pueden incluso recibir penas de cárcel. Además, los visitantes a Singapur deben declarar cualquier chicle que lleven consigo, y solo los chicles médicos están permitidos, con receta. Es una ley tan estricta que incluso las campañas publicitarias de chicles están prohibidas. Prohibición de Back to the Future en China. En 2011, las autoridades chinas prohibieron películas y programas de televisión que mostraran viajes en el tiempo. ¿La razón? Según ellos, distorsionan la historia y pueden confundir a la gente sobre los eventos históricos. Así que películas como Back to the Future quedaron fuera de la pantalla. Sin duda, una decisión que sorprendió a muchos. La censura en China es conocida por ser bastante estricta, pero esta decisión fue particularmente inusual. Los críticos argumentaron que la prohibición era una forma de controlar la narrativa histórica y evitar cualquier pensamiento crítico que pudiera surgir de la ficción. Además, las historias de viajes en el tiempo también se veían como una amenaza potencial al régimen, ya que podrían inspirar ideas sobre cambios y revoluciones. Prohibición de bailar sin licencia en Suecia. Desde 1977, en Suecia se requiere una licencia especial para bailar en lugares públicos. Aunque la ley se ha relajado un poco, sigue siendo necesario obtener permiso para organizar eventos de baile. Así que si te gusta bailar, asegúrate de estar en regla antes de mostrar tus mejores pasos en Suecia. La idea detrás de esta ley era evitar disturbios y mantener el orden público, pero con el tiempo se ha convertido en una curiosidad legal que muchos consideran obsoleta. La aplicación de esta ley ha sido objeto de debate y ha habido movimientos para abolirla completamente. A pesar de todo, algunos locales todavía pueden ser multados por no tener la licencia adecuada, lo que puede resultar en sanciones significativas. Prohibición de pantalones de colores brillantes en Victoria. En la década de 1940, en Victoria, Australia, se prohibió a las mujeres usar pantalones de colores vivos después de la puesta de sol. La razón era evitar que distrajeran a los hombres. Increíble, pero cierto. Afortunadamente, esta ley ya no está en vigor, pero sin duda es una de las más absurdas que hemos visto. Esta medida era parte de un conjunto más amplio de leyes morales que se implementaron durante esa época, muchas de las cuales reflejan actitudes y valores que hoy nos parecen retrógrados. Las mujeres que infringían esta ley podían ser arrestadas y enfrentarse a multas, lo cual parece ridículo en el contexto actual. Esta prohibición es un ejemplo claro de cómo las normas sociales pueden influir en las leyes de manera desproporcionada. Prohibición de videojuegos en Grecia. En 2002, Grecia prohibió todos los juegos electrónicos, incluidos los de ordenador y consola, para combatir el juego ilegal. Esta ley afectó tanto a los gamers como a los turistas, que podían enfrentarse a multas o incluso a la cárcel por jugar en público. La ley se modificó más tarde, pero por un tiempo, jugar un videojuego en Grecia podía ser un delito. Esta prohibición generó una gran controversia y muchas críticas tanto dentro como fuera del país. Los defensores de los videojuegos argumentaban que la ley era demasiado amplia y perjudicaba a las personas que jugaban de manera recreativa y legal. Finalmente, las autoridades griegas reconocieron la necesidad de ajustar la legislación y se centraron más en regular los juegos de azar específicos en lugar de prohibir todos los juegos electrónicos. Prohibición de la Navidad en Inglaterra.
Durante el gobierno puritano de Oliver Cromwell, entre 1647 y 1660, se prohibieron las celebraciones navideñas por considerarlas inmorales y frívolas. Se cerraron los mercados navideños y se multaba a aquellos que se atrevían a celebrar. Imagina una Navidad sin celebraciones. Por suerte, esta prohibición fue revocada cuando los monarcas volvieron al poder. Esta prohibición fue parte de una serie de reformas puritanas que buscaban eliminar lo que ellos veían como excesos y vicios de la sociedad. Los puritanos creían que la Navidad había perdido su significado religioso y se había convertido en una excusa para el comportamiento hedonista. La prohibición fue muy impopular y hubo muchas protestas y actos de desobediencia civil en respuesta. Prohibición de fotos de sandías en Burkina Faso. En 2015, Burkina Faso prohibió a la gente tomar fotos de sandías. La razón detrás de esta peculiar prohibición era evitar la difusión de imágenes burlonas sobre la escasez de alimentos. Aunque parece una medida extrema, muestra cómo a veces las autoridades intentan controlar la percepción pública de maneras inusuales. La prohibición se implementó durante un periodo de inestabilidad política y económica, y las autoridades estaban preocupadas por la imagen del país en el extranjero. Los ciudadanos que se encontraban tomando fotos de sandías podían ser detenidos y sus cámaras confiscadas. Esta medida fue vista por muchos como un intento de censura y de evitar críticas al gobierno. Prohibición de poner sal en la mesa en Sirmione, Italia. En el pequeño pueblo de Sirmione, Italia, se prohibió poner sal en las mesas de los restaurantes en 2012 para promover una dieta más saludable. La idea era que las personas comieran con menos sal y, por lo tanto, mejoraran su salud. Aunque bien intencionada, esta prohibición sorprendió a muchos visitantes que se encontraron con platos menos sabrosos de lo esperado. Los restaurantes podían enfrentar multas si se encontraban saleros en las mesas. Los chefs y propietarios de restaurantes tuvieron que adaptar sus recetas y prácticas culinarias para cumplir con la nueva regulación. Esta ley provocó un gran debate sobre la libertad personal y la responsabilidad del gobierno en la promoción de la salud pública. Prohibición de morir en Longyearbyen, Noruega. En Longyearbyen, Noruega, está prohibido morir. ¿Por qué? Debido a que el suelo está permanentemente congelado, los cuerpos no se descomponen adecuadamente. Por eso, si alguien está gravemente enfermo o se espera que muera, es trasladado al continente. Esta peculiar prohibición asegura que el pequeño asentamiento no tenga problemas de salud pública relacionados con los cadáveres. La ley tiene sus raíces en las condiciones extremas del Ártico y la necesidad de mantener el ambiente lo más saludable posible. Además, esta regla también se aplica a los entierros. No se permite enterrar a nadie en Longyearbyen y todos los funerales deben realizarse en el continente. Prohibición de caminar con un helado en el bolsillo en Kentucky. En Kentucky, hay una antigua ley que prohíbe a las personas llevar helados en sus bolsillos traseros. La razón original era evitar atraer a los caballos, que podían seguir a alguien que tuviera un helado en el bolsillo. Aunque esta ley ya no se aplica, sigue siendo un ejemplo de lo extrañas que pueden ser algunas regulaciones. Esta ley es un remanente de tiempos pasados, cuando los caballos eran un medio de transporte común y los problemas de comportamiento animal eran más relevantes. Hoy en día, esta ley es más una curiosidad histórica que una regla aplicada, pero ilustra cómo las necesidades y preocupaciones de una época pueden dar lugar a leyes que parecen absurdas en el presente. Y ahí lo tienen. 10 de las prohibiciones más absurdas en la historia de la humanidad. ¿Cuál te ha parecido la más sorprendente? Déjanos tu opinión en los comentarios y no olvides darle like al vídeo si te ha gustado. Nos vemos en el próximo episodio con más curiosidades y datos interesantes. ¡Hasta la próxima!